El querer responder a todos, el estar tan emocionado por lo que había logrado, que muchas veces en ese momento me olvidé de dónde estaba y dejé de pensar lo que tenía que preparar, que era el partido más importante de mi vida. Bueno, el tenis llega obviamente por mi papá. Mi papá vino a vivir a la Argentina a los 15 años. Su primer club fue el Belgrano Social. A los 25, 26 se hace socio de Deportes Racionales. Lo lleva Francisco Lombardi, que era el fundador del club. A él, al Negro Escribano. Dos jugadores de esa época muy buenos, el negro ni hablar. Creo que estaba uno de Argentina y nada, me crié ahí en un club pura y exclusivamente de tenis, un club de 12 canchas, muy competitivo a nivel interclubes, había muy buenos profesores, siempre considero que he sido un bendecido porque he tenido muy buenos profesores, algunos ya no están, que me han enseñado a jugar y le han dedicado mucho tiempo y sobre todo mucha pasión, ¿no? Bueno, Gabriela sin dudas era una camada, más allá de que obviamente Guillermo y Batata también digo, porque fueron dos grandes exponentes del tenis argentino, opacaban tal vez a lo que venía detrás, pero yo tengo memoria de ver a un Argüello, a un Ingaramo, a Bengoechea, de verlo a Cano, que eran grandes jugadores y yo en esa época, al ser de Deportes Racionales y muchos torneos, jugarse en el Buenos Aires Lawn Tennis, me cruzaba, que eso lo hemos hecho en toda mi infancia, y anotarme para ser ball boy de esos torneos. Y el ser ball boy en esa época era una especie de presión, una linda presión de tener que hacerlo bien en torneos que eran muy importantes. Iba mucha gente a verlos porque era una época en la cual Guillermo y Batata habían marcado mucho en Argentina. Mucha gente se acercaba a ver partidos en cualquier cancha y era una experiencia que a mí me marcó mucho, ¿no? El ser ball boy de partidos muy importantes. He sido ball boy también de alguna Copa Davis entre McEnroe, que ha venido John McEnroe, que ha venido Agassi, que después terminó jugando muchos años más adelante, que eso es un poco lo lindo del tenis, ¿no? Como años después te volvés a encontrar con quien fuiste ball boy tal vez, no en un partido de Agassi, pero sí de McEnroe. Mi carrera, siempre digo, fue un golpe de madurez, ¿no? Mi papá muere joven, muere a los 53, 54 años, hasta esa época lo tomaba más como un divertimento, una época que familiarmente estábamos muy bien económicamente, teníamos un buen pasar. Y a partir de eso, que considero que fue uno de los golpes más duros de mi vida, en un límite entre la decisión de irme a estudiar o seguir jugando al tenis. Me acuerdo que todavía no estaba metido dentro de los 100 mejores del mundo, estaba rondando el 250, el 300, era tomar una determinación en cuanto a si me iba a estudiar o definitivamente iba a tener que trabajar de jugador de tenis. Me costaba mucho viajar, me costaba infinidad, horrores irme de casa porque estaba muy bien. Y eso fue un clic, el haber visto la enfermedad de mi papá, que fueron meses muy difíciles a nivel familiar. Y en definitiva, a la larga, una vez terminada esa enfermedad, fue el tomar esa presión que sentía del tenis, que sentía en la cancha de tenis cuando viajaba. Para mí era como una bendición el poder estar jugando al tenis y sentir esa presión, ¿no? Después de haber vivido lo que había vivido con él. Fue un golpe de madurez inevitable a la fuerza. Uno nunca obviamente quiere esas situaciones. Y nada, creo que ahí en definitiva me costaba mucho el tema de los viajes y el tema de asumir la presión jugando al tenis, ¿no? El tener que estar en definitiva asumiendo que estaba jugando contra un jugador de Europa que tenía tal vez más nivel que yo. En los momentos donde apretaba el partido siempre es como que evadía esa responsabilidad, y bueno, eso me enseñó a absorber la presión de una manera diferente. Tomaba que como que era un privilegio el estar vivo, el estar haciendo lo que más me gustaba, el empezar a disfrutar de esas situaciones que antes me costaba muchísimo, empezar a viajar semanas, una cantidad de semanas que nunca hubiese imaginado. He hecho giras como terapia, ¿no? Para tal vez llevar adelante lo que había pasado con mi papá, de irme 16, 17 semanas, volver a Argentina una semana, no querer estar en Argentina porque todos los recuerdos que tenía de Argentina me llevaban a él, y volver a irme 10, 15 semanas. Me acuerdo que el primer año de la muerte de él termino dentro de los 100 mejores del mundo, y ahí empezó mi carrera profesional, ahí empieza mi vida en la historia como trabajador del tenis, ¿no? El circuito no da tregua. A los 20, 21 años ya estaba
jugando en los mejores torneos del mundo en un periodo de tiempo muy corto, muy comprimido fue todo lo que me sucedió. De lo de mi papá y lo que habíamos vivido como familia, tal vez a estar 3 años después jugando con Agassi en la cancha central de Roland Garros, que no lo hubiese imaginado nunca en mi vida, porque hasta no sé si todavía tenía por casa alguna que otra foto de él y como ídolo, y bueno, el sentir que para mí eran todas batallas, ¿no? El ir a jugar al tenis, pero batallas que lo tomaba en el buen sentido. Yo siempre dije que hice como una especie de terapia de lo de mi papá jugando al tenis, entrenando muchas horas. El tenis no da tregua, cuando pestañeaste un poquito en el alto nivel, sos carne picada y es una picadora, es una licuadora, y estar dentro de los mejores del mundo te obliga año a año a tener que revalidar lo que hiciste en cuanto a resultados, te obliga a mejorar, porque obviamente los rivales te empiezan a estudiar, te empiezan a agarrar la mano y te obligan a ser un mejor jugador, te obligan a ser mejor persona, tenés que mejorar en todos los aspectos. Bueno, creo que el mayor dolor de cabeza se lo llevaban nuestros viejos, porque nos matábamos. La verdad que teníamos esa rivalidad, el hermano mayor era el que lideraba tal vez las categorías desde infantiles hasta juveniles, él era número 1 o 2 del país. Yo venía siempre un poquito más relegado, pero nada, una vez que fuimos llegando a profesionales, la historia se va emparejando, nos fuimos emparejando físicamente, hasta tal punto que para no matarnos llegamos a tirar la monedita. Jugamos una vez cuartos de final, creo que fue en Deportes Racionales, nuestro club en la cancha 1, y me acuerdo que papá dijo: basta, no se pelean más, tiran la monedita, que acá no hay más ver quién gana, quién es mejor, quién es peor. Se tira la monedita, el que gana se lleva el partido. Y yo gano el sorteo, termino ganando el sorteo, y el partido lo termino ganando 7-6 en el tercero. Cuestión que si no hubiese tirado la monedita no sé qué hubiese pasado. Fue una anécdota que quedó, pero bueno, una anécdota mal también de que éramos perro y gato, ¿no? Me acuerdo del primer título Challenger que termino ganando. En esa época hacíamos equipo Eduardo Infantino y Zabaleta. Recuerdo que Eduardo Infantino siempre tenía una metodología de cuando hacías algunas primeras rondas de no le estás poniendo tanto, o estás tirando entrenamientos, no te veo con cabeza para meterte dentro de los 50 mejores del mundo. Y bueno, llega el torneo de Puerto Rico, me acuerdo que Zabala estaba dando recién sus primeros pasos, se van a jugar una clasificación y me quedo solo en Puerto Rico. Y nada, fue una especie de desafío personal para decir puedo solo. Y terminé jugando un torneazo. Le había ganado a Meligeni, que estaba dentro de los 60 mejores jugadores del mundo, no sé, me acuerdo si en primera o segunda ronda. Le gano a Willy Caña, que era un jugador durísimo para jugar Challenger. Terminé jugando un torneo espectacular, jugando la final solo, o sea, sin entrenador, sin ningún argentino, porque ahí perdían y se iban todos. Y me acuerdo la satisfacción de haber ganado el primer torneo, después de toda esa mochila que había cargado, de todas esas emociones. Llegué a la habitación y me puse a llorar, como viste, descargando una tensión de años, de decir, puedo realmente hacerlo solo, porque muchas veces en esto así te sentís, ¿no? Más allá de que uno tiene entorno y hay gente que empuja para que las cosas vayan bien, hay momentos que por más que tengas un buen equipo, te sentís solo. Bueno, y ahora no dependo tanto de los demás, y la verdad fue un golpe de confianza muy importante para mí, haber ganado ese torneo, que eran torneos que después al año o a los 2 años eran jugadores que se terminaban metiendo dentro de los 50 o 40 mejores jugadores del mundo. No sabía que venía por ahí, pero termino ganando el torneo con una raqueta. Venía jugando con un modelo de la marca que me auspiciaba y no venía ganando partidos. Y me acuerdo la semana antes en Estoril, yo siempre viajaba entre 7 y 8 raquetas. Termino, me acuerdo, pierdo segunda ronda contra Costa o primera ronda. Llevo las 8 raquetas al hotel. En esa época estaba viajando solo con mi preparador físico, con Claudito Ferrer, que viajamos muchos años. Y le digo: Claudito, voy a dejar las 8 raquetas en el hotel, no se te ocurra llevarlas a Múnich, que era la otra semana, porque te mato, no las quiero ver más, ese modelo. Voy a pedir una raqueta Head y si no, me compro una, pero con esta no juego más. Llamo a la marca, me llevan una raqueta que era un prototipo, todavía no tenía ni la cosmética. Y el de la marca me dice: hasta el fin de la semana no te vamos a poder dar otra porque recién las estamos empezando a colocar la cosmética y no había tantas y los jugadores no la estaban pidiendo. Hice el primer día el entrenamiento, la verdad que me enamoré, es una raqueta con la que mejor jugué, que tenía un bridge, un puentecito en el corazón de la raqueta.
y jugaba y encordaba, jugaba y encordaba, jugaba y encordaba, la rompía la cuerda para no tener el riesgo de romper y no quedarme sin, porque la raqueta, viste, el jugador de tenis cuando siente ese cambio el primer día, es ese, dale con todo. Y así llegué a la final con una sola raqueta y siempre, ya a partir de los cuartos de final, con la tensión y la presión, y no voy a romper la cuerda, aparte a lo que era ya estar en cuartos de final de una ATP, la presión de no tener que romper la raqueta para no tener que cambiar y realmente en una instancia decisiva cambiar la raqueta y perder justamente por eso. Así que bueno, terminé ganando con una. Cuando gano el torneo, que fue mi primer título en Múnich, que le ganó a Pavel, que era durísimo, un rumano que te hacía correr por todos lados, cuando llego al hotel, que termino ganando el título, estaba la caja con las 6 raquetas, las 6 primeras raquetas, que obviamente alguien se las había demorado en llevarlas al hotel. Llegué, me acuerdo, con la copa y con toda la alegría de que esté la caja y obviamente las 6 primeras raquetas de ese modelo. Al principio renegaba muchísimo y con el tiempo fue otro de mis grandes cambios, ¿no? Sentirme en Alemania, un país que yo consideraba por un mito, tal vez porque después terminó siendo un país espectacular, donde mejor me sentía y que la gente era súper amable y me trataban muy bien, porque jugué mucho tiempo en diferentes clubes y me fui haciendo cada vez más amigo de la pelota que se jugaba ahí, porque me encantaba esa pelota, porque me encantaba la cancha de tenis. Me terminó gustando mucho cómo se comía y el estilo de vida del alemán, todo muy ordenado en cuanto a las rutinas de descanso, en cuanto a cómo se trabajaba físicamente, y nada fue casualidad, porque jugué muchas semanas, mucho tiempo, aparte al circuito de interclubes, y terminé jugando bastante bien en Alemania. Franco Scolari, the left-hander from Argentina. Las 2 semanas de Roland Garros 2000 fueron claramente lo que me marcaron a mí, ¿no? Como jugador, lo que me fueron marcando en el tiempo, tal vez en ese momento el no poder darle tanto valor como lo tuvo para mí, ¿no? El hecho de estar en una semifinal de Grand Slam, Roland Garros, que era para mí el torneo soñado. En esa época me preguntaba qué Grand Slam quería jugar y era ese, más allá de que los otros tal vez no tenía tantas chances. Haber llegado a la segunda semana, el saber que Norman, con el que jugué las semifinales, también estaba jugando el partido más importante de su vida, que también estaba muy tensionado, mucha falta de experiencia, una mezcla de sensaciones en ese momento, en el momento presente del torneo. Hoy, a la distancia, tantos años después, obviamente siento un orgullo inmenso de lo que pude hacer. No fue tan normal para el tenis argentino llegar a semifinales de Grand Slam. Iba a jugar el torneo previo a París y me vine a entrenar a Buenos Aires para ver si podía agarrar algo de confianza. Quería estar de nuevo en casa. Y me acuerdo esa semana previa a Roland Garros, que había entrenado pésimamente. No había ganado un game de 10 sets que jugamos, venía perdiendo 6-1, 6-1, 6-2. Y mi pregunta era, ¿voy a Roland Garros? ¿No voy a Roland Garros? Bueno, primer partido me tocó un alemán que estaba ahí cerquita del 100 del mundo, Alex Popp, que lo conocía mucho de jugar interclubes en Alemania. Y arranco creo que set abajo y 3-0 abajo, y mi mentalidad por adentro era, me voy con Alex Popp, que no me sacaba un set jugando Bundesliga y me ganaba en primera de Roland Garros, voy a entrar en un pozo durísimo. Y nada, terminé levantando ese partido y me pegó muy fuerte. Y justamente siempre digo, tal vez si me hubiese llegado en otro momento el tenis argentino, lo hubiese capitalizado mejor. En esa época todo era novedoso. No solo llegar a semifinales, me acuerdo que ya al llegar a la segunda semana de Grand Slam ya era un hecho bastante importante. Y me acuerdo cuando paso a octavos de final, que le gano a Kuchera, que Kuchera el año anterior había estado dentro de los 6 mejores del mundo, que le había ganado el partido anterior a Agassi. Yo volví a jugar contra Agassi porque el año anterior me había ganado en el 99. Todas emociones muy fuertes y tal vez la falta de experiencia en estar en una instancia de semifinales, todo lo que se había generado en Argentina, que hace muchos años que no sucedía, porque más allá de que Argentina tuvo enormes jugadores como Jaite, Pérez Roldán, Mancini, Davín, no habían hecho esa semifinal, habían llegado hasta cuartos de final. Y yo en el momento que llego a semi dije, wow, pasé hechos históricos a estos jugadores que yo los veía como ídolos. Y en esa época que no había celulares y todo el mundo llamaba al hotel y tenía el número de habitación del hotel. Y
Y estar ese día previo y que el teléfono no pare de sonar, y sonaba a cualquier hora, porque Europa son 5 horas más, y de repente levantar el teléfono y sí, estamos en vivo en la radio Peguajó, sin sacarle mérito. Y yo tener esa obligación de hablar con uno, hablar con otro, me generó un desgaste para entrar a las semifinales enorme. El querer responder a todos, el estar tan emocionado por lo que había logrado, que muchas veces en ese momento me olvidé de dónde estaba y dejé de pensar lo que tenía que preparar, que era el partido más importante de mi vida, ¿no? O sea, esa falta de experiencia, de no tener un espejo al cual ver, porque había pasado mucho tiempo, tal vez para decir, bueno, ¿qué hizo este jugador en semifinales? ¿Cómo se manejó en la previa? ¿Cómo se manejaba después? Porque en Grand Slam, en la medida que va pasando el torneo y te vas quedando solo en el vestuario con los mejores, empiezan a ser emociones muy fuertes, que todavía tengo los recuerdos muy lúcidos de esa época, ¿no? Nada, fueron emociones muy fuertes que tal vez en otro momento las hubiese podido capitalizar mejor. Nunca esperé llegar a semifinales de Roland Garros, nunca esperé o nunca programé estar 11 del mundo, muy cerquita de entrar tal vez entre el 9, 10 y 11, que llego a 11 al US Open, nunca lo programé. Obviamente fui cumpliendo, pasando etapas, cumpliendo objetivos, y una vez cumplidos esos objetivos iba por más. Siempre soñaba con estar dentro de los 100, con poder entrar a los torneos grandes. Una vez estando en los torneos grandes, a los 2 años ya me sentía parte del circuito. Cuando llegas a tu primer final de un torneo 250, de un 500, cuando le ganás por primera vez a un top 10, cuando empezás a pasar rondas en Grand Slams, te empezás a sentir parte del circuito y aspirás a más. Eso fue lo que a mí me pasó. Entré por mis viejos al tenis para tener vivencias extra, lo que era la escolarización, para poder viajar, para poder vivenciar lo que eran torneos, pero nunca para ser un profesional, para vivir del tenis. No estaba muy arraigada esa idea en mi época, sobre todo en mi camada, ¿no? Que no éramos una camada muy fuerte de jugadores en juveniles donde aspirábamos a ser fenómenos. Mi mejor partido en mi carrera, siempre digo, ¿no? El jugador de tenis tiene partidos perfectos, 4 o 5 en toda la carrera. Yo debo haber jugado 300 partidos profesionales, más todos los otros que no se cuentan, que son a nivel Challenger, a nivel satélite, como bien dijiste antes, a nivel juvenil. Jugaba más o menos, o al menos a mí me tocó jugar en total unos 600, 700 partidos. Tuve 4 o 5 que sentí que realmente lo hice muy bien. Y uno de esos fue en la mejor instancia que pude llegar yo, que fue en cuartos de final contra Albert Costa. Hecho de que, jugando con Costa, obviamente él era el favorito, él ya venía siendo un candidato hace 2 años a ganar París, y nada, desde el primer punto sentí que hacía lo que quería, que ponía la bola donde quería, que lo podía sostener en el tiempo. Lo empecé a ver a él por primera vez contra mí muy nervioso, muy tenso, de que yo lo estaba pasando en velocidad. Y mi gran desafío era sostenerlo en el tiempo, porque era 5 sets. Un Grand Slam empezás a jugar por lo menos, por lo que jugaba yo y lo que planteaba, eran partidos de al menos 3 horas. Y nada, fue el desafío, lo pude sostener y terminé tocando el cielo con las manos. De hecho, el último game, de los nervios que tenía de pasar a semifinal, no me acordaba bien cómo lo había jugado, y siempre digo que me llevaba a mi viejo de arriba, ¿no? Porque muchas veces yo hablaba internamente con él, como diciendo, ahora me llevas vos, yo no juego más. Está en las semifinales Franco Scolari. Desde el 82 no llegaba un argentino a las semifinales. Siempre vi la última derecha, que yo pensaba que le había pegado desde muy atrás y le había pegado de adentro de la cancha, lo que me daba la pauta que estaba tan nervioso que no sabía ni dónde estaba parado. He viajado mucho con Infantino, con De la Peña, he viajado también con mi hermano, mucho con Blenchino, que hoy siguen, varios de ellos siguen en el circuito. Los últimos años también he tenido grandes entrenadores, pero yo ya un poquito más alejado de los mejores jugadores del mundo, pero todos me han dejado sus cosas a favor. También vuelvo a repetir, falta de experiencia en momentos importantes, pero destaco que intenté siempre entregar lo mejor para los equipos de trabajo que iba conformando, ¿no? Muchas veces me da vergüenza, sinceramente, el tener esos resultados por lo que fue Federer, porque obviamente que en ese momento Federer no era Federer, más allá de que la primera vez que terminó ganándole, que fue en Hamburgo, él ya venía empujando muy fuerte, él estaba 15 del mundo. Te hacía sentir realmente que era un enorme jugador,
Era muy joven, obviamente creo que yo le llevo 5 o 6 años. No me sorprendió tanto la victoria en Hamburgo, porque hasta yo era favorito porque venía con mejores resultados que él. Sí me sorprendió más la del 2003 en Sydney, porque él ya venía realmente jugando muy bien, ya él era un 5 del mundo, o un 6, no me acuerdo bien. Y encima ganarle en una superficie que él dominó muchísimos años, que era la superficie en la que se jugaba Australia, y fue el año que él creo que termina número 1 del mundo. Él ya tenía un nivel impresionante y nada, fue un hermoso recuerdo, digamos, a futuro. Fue una inversión en resultado, ¿no? Porque después lo que fue Federer fue algo increíble. Bueno, creo que él también tiene un gran recuerdo, Agassi, de lo que fue jugar contra mí, porque me ganó las 2 veces que jugamos en París. La primera que me gana, que creo que es donde él menciona que sale el sorteo y habla con Gilbert, su entrenador. De los no sembrados era tal vez con el que menos quería jugar. Yo estaba dentro de los 40, pero no dentro de los 32, que no me hubiese tocado en primera ronda. Creo que para los dos era un partido realmente difícil. Obviamente, un comentario para inflar el pecho, que lo diga Agassi, con lo que ha sido Agassi para el tenis, con lo que jugó, porque yo lo tuve muchas veces muy arriba, lo tenía colgado en el póster de mi habitación, lo tuve mirando en Copa Davis como que iba a ver al ídolo, y muchas veces te cuesta eso, ¿no? Poder sacártelo de la cabeza, sobre todo la primera vez que jugás en un escenario como París, en Roland Garros, en una cancha central llena. Y sinceramente ese año no me animé, fui a cumplir, a hacer un buen partido, y me termina ganando porque no me animo, porque estuve con bola de set para irme 2-1 y termino errando una volea increíblemente fácil, que él se queda mirando al entrenador como diciendo, erró esta volea, no me agarra más, y así fue. Y él termina ganando París y termina conociendo a Steffi Graf, entonces por doble partida festejó, creo que por eso se acuerda tanto. Sí, en el 2001, cuando nos encontramos 2 años más tarde, que yo venía a hacer semifinales en París, fui realmente a ganar ese partido y hacer algo más que las semifinales del año anterior. Y realmente me compitió como un animal que era, un salvaje a jugar partidos a 5 sets y me puse una experiencia arriba de la mesa impresionante. Sobre todo en el quinto set, que yo pensé que él estaba más para irse a la casa que para seguir, se fue al vestuario, más tiempo de la cuenta y nada, me madrugó y me ganó muy rápido ese último set. Un partido que estaba realmente preparado para ganar, ya me lo había sacado de la cabeza, toda la idolatría que tenía por él y lástima que no pude tener esa victoria contra uno de los más grandes de la historia del tenis. El que te diga que no le gustó jugar Copa Davis, más allá de la presión que genera jugar la Copa Davis, miente. Obviamente me hubiese gustado jugar el Grupo Mundial. Por cuestiones ajenas a mí nunca pude jugar ese Grupo Mundial, jugué muchísimo ascenso, partidos realmente difíciles. Me retiro, a los 28 me voy de los 100 mejores jugadores del mundo, después de haber estado 8 años en ese lote, después de haber estado viajando emocionalmente, como hablaba tal vez al principio, ¿no? Con una carga enorme emocional. Cuando salgo de ese lote de los 100 mejores del mundo me costó muchísimo volver a meterme, me costó muchísimo volver a hacer el camino de los Challengers, me equivocaba en los calendarios, hubo 2 años que me equivoqué mucho el calendario, el primer año le puse una energía tremenda y ya cuando no salí sembrado en los torneos te tocan partidos muy difíciles, sembrados, que en esa época en polvo de ladrillo había muchos especialistas, entonces era pasar clasificaciones, pasar una ronda y que me toque un Guga Kuerten, un Chino Ríos, un Mago Coria, un David Nalbandian en segunda ronda, que era para pasarlos un desgaste enorme. Yo ya venía con un baqueteo de 3 partidos de clasificación, más 1 del Main Draw. Termino ese primer año fuera de los 100, el segundo año tampoco vuelvo a meterme dentro de los mejores y el tercer año fuera de los 100 me costó muchísimo y ahí cerré la persiana de una carrera que considero que la he disfrutado muchísimo. Podría haber seguido algunos años más, sí, siempre digo, si me hubiese mantenido dentro del lote de los 100 mejores del mundo, jugaba hasta los 50 años. A mí me gustaba mucho jugar al tenis, pero me costó mucho el bajar de nivel y el empezar a jugar con jugadores de muy buen nivel, que en esa época había muchos jóvenes que venían haciendo mucha fuerza, me costó mucho de cabeza. Y el sudamericano en sí, con el trajín que tiene de viaje, con lo lejos que quedan los torneos comparativamente al europeo, al norteamericano, da mucha ventaja, da mucho hándicap en cuanto a las semanas que te tenés que ir de viaje,
a las giras largas, sobre todo cuando no te va tan bien, y cuando llegas a la gira 10 a la semana 10 de una gira, ves que el europeo ya volvió 4 veces a la casa y cambió 4 veces la ropa del bolso y vos seguís con la misma. Esa es una ventaja enorme, que no solo es al final, sino sobre todo se ve al principio de la carrera de un jugador, que es donde nadie la ve. Bueno, me van a hacer emocionar. Muchos recuerdos de las vacaciones, ¿no? Que me encantaba irse 1 o 2 meses, trabajaba muchísimo durante el año y se desvivía como nosotros por familia y nada, creo que gran parte de lo que fui como jugador de tenis y como persona se lo debo a él y obviamente mi vieja y como familia que ha formado, ¿no? Una más de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia. A él le gustaba mucho, aparte él trabajaba en Uruguay vendiendo terrenos, íbamos mucho a Punta del Este, me acuerdo de pasar vacaciones enteras en la buena época, ¿no? Más allá de que era tan chico y pasaron tantos años, tengo unos recuerdos de locos, increíble. Acá en Australia, con el negro, Zabala, cómo nos hemos divertido. Edu Infantino y Claudete Ferrer, muy buenos recuerdos. La verdad, épocas duras, difíciles, remamos muchísimo y la pasamos muy bien. Aparte a que ya estábamos metidos los dos, la pasábamos muy bien. Imposible con Zabaleta pasarla mal, ¿no? Pero tengo muy, muy lindos recuerdos. Esta foto histórica. Este fue mi primer torneo en Deportes Racionales, mi primera etapa de un satélite, si mal no recuerdo, año 1991. Le ganó la final a Lobito, a Luis Lobo. Él había llevado la hinchada de Ciudad y yo creo que fue una de las pocas veces que me vio lo que quedaba de la familia, pobres. Mi abuelo, mi hermano, mi viejo, el oso Monti, yo y mi vieja. Una alegría, porque fue un partido que no era favorito. Lobito claramente tenía mucha más experiencia y fue uno de los partidos que me empezó a hacer creer que realmente tenía que dedicarme al tenis. Bueno, esta es la foto del mismo torneo, que fue algo realmente emocionante porque lo ganaba en mi club, que me había visto nacer, que había jugado tantas horas de tenis en esa cancha, la cancha 1, para mí una de las mejores canchas de Argentina. Y siempre decía, en esa cancha me cuesta mucho perder. No es que me agrande, pero he perdido muy pocos partidos, así que tengo unos recuerdos de locos, muy lindo. Acá ya un poco más avanzado, más profesional. Este fue, si no me equivoco, el segundo Múnich que gano, que también me gano el auto. Le gano la final a Tommy Haas, un partidazo. Tommy Haas era durísimo, obviamente que en polvo de ladrillo bajaba un poco, pero era la ciudad de él jugaba de local, donde había nacido el padre, y jugué un partidazo, y de chapa era el auto. Creo que el auto valía más de lo que nos daban con el premio del torneo, increíble. Bueno, la familia, hoy Laura, Clarita y Luca. Ojalá alguno me juegue al tenis. La pasamos muy bien, lo que me costó llevar adelante todo. Hoy creo que esto es un premio de la vida, porque no dejo de decir que siempre los hijos son una bendición, ¿no? El gran Willy. Esto es una foto de un entrenamiento que hicimos en cancha rápida en el CENAR, cuando él trabajaba en desarrollo, estaba con la Asociación Argentina de Tenis. Yo siempre iba y le pedía, Willy, ¿cuándo entrenamos? ¿Cuándo me das horas de cancha? Y nada, nunca me dijo que no. Siempre una predisposición increíble, una predisposición para el afuera de la cancha. Hacíamos 4 horas de cancha y eran 4 horas hablando, siempre con la presión de no largar la charla ni largar la práctica. Era una presión que estaba implícita, no se decía nada, pero siempre lo tenías que seguir al pie del cañón. Me ayudó muchísimo, para mí fue un gran ídolo, me emociono. Bueno, un poco la heroína de toda mi carrera, ¿no? Uno siempre marca a los padres, el esfuerzo que hacía, pero mi vieja fue la encargada, la distancia. Hoy lo ves y lo veo y lo valoro mucho más, ¿no? El esfuerzo que hacen los padres, el esfuerzo que hizo mi vieja conmigo, con mi hermano, para llevarnos del colegio a los torneos, para que nunca nos falte la comida en la mesa, para tener todo preparado, para vivir siempre cerca del club, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, ella encargarse de decir, caímos, pero vamos a vivir cerca del club y cerca de donde tenés la posibilidad de seguir desarrollándote. Nada, una heroína silenciosa, como siempre la llamo. Me hubiese gustado compartir mucho más y nada, fue realmente increíble. Me sigo emocionando muchísimo.